La llamaron criminal, pero ella era solo una niña de alma fina, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. Venía sola, sin apellido, sin pasado, cargando el futuro entre los brazos, un bebé sin llanto, envuelto en una camiseta vieja, que olía a sudor y esperanza. Nadie la vio cruzar, ni los helicópteros, ni los perros, ni las cámaras. Solo Dios, desde arriba, con los ojos llenos de agua. Aquella madrugada, el cielo estaba pesado, pesado como su vientre, como sus pasos, como el silencio que traía desde niña. No era delincuente, no era amenaza, era solo una inmigrante ilegal, tratando de salvar lo poco que le quedaba de sí. Pero en aquel tribunal, a nadie le importó eso. La jueza, blanca como la pared helada que tenía detrás, ajustó los lentes, miró unos papeles y dijo con una voz que no conocía el alma: responsabilidad. Es lo que ustedes siempre evaden. Esa palabra se quedó colgando en el aire, como si nacer del lado equivocado del mapa fuera un crimen sin perdón. Del otro lado del vidrio, la trabajadora social se tragó una lágrima vieja, una que ya había aprendido a no caer, una que conocía muchas historias y que una vez más guardó silencio. El abogado no levantó la mirada, ni la voz, ni la esperanza. La sentencia fue breve, sin emoción, sin misericordia. Deportación, sin el hijo. Decían que era por el bien del niño, que aquí tendría futuro, escuela, un hogar, un nombre decente, pero se les olvidó preguntarle a ella cómo se llamaba el amor. Le quitaron todo, la patria, el hijo, la dignidad, y aún así, ella no gritó, no se desplomó, no maldijo a nadie, solo cerró los ojos y murmuró algo que ni el intérprete pudo traducir, una oración, o quizás una despedida. Si alguna vez te has sentido olvidada o culpable solo por querer sobrevivir, quédate conmigo. La frontera no tenía nombre, solo alambre y sol. Un sol que no perdonaba a nadie. Esa mañana el desierto respiraba como un horno encendido. El viento quemaba la piel y el polvo se metía en los pulmones, como si la tierra quisiera tragárselo todo. Ella caminaba descalza, con los tobillos rotos y la camiseta pegada al cuerpo, como una segunda piel empapada de miedo. Estaba embarazada, de 8 meses y medio, y cada paso era una promesa que el cuerpo ya no podía cumplir. A veces se detenía, ponía la mano sobre el vientre y le hablaba bajito, en una lengua que ya casi había olvidado. Resiste, mi amor, ya casi llegamos. El bebé no respondía. Solo flotaba en su silencio, como si supiera que la vida afuera no sería fácil. El grupo con el que venía la había dejado atrás. Demasiado lenta, demasiado embarazada, demasiado sola. Y nadie espera a una mujer rota en medio del desierto. Solo Dios. Los cactus eran testigos mudos. Las piedras, cómplices del abandono. El cielo, un espejo ardiente que reflejaba su fragilidad. Ella no tenía agua, ni sombra, ni papeles, solo un crucifijo de madera colgado al cuello, gastado por los dedos de su madre, y ahora por los suyos. Una vez, cuando era niña, su abuela le dijo: «Si alguna vez te pierdes, hija, reza con el crucifijo en la boca. Él encuentra caminos donde no hay veredas». Esa noche se lo llevó a la boca y oró, no por ella, sino por el niño, para que no naciera ahí, entre piedras, serpientes y olvido. Pero la vida no obedece a los rezos, al menos no siempre. Cuando sintió la primera contracción, ya era tarde, muy tarde. Se arrodilló en la arena, gritó sin voz, sangró sin testigos, y el cielo, solo el cielo, se abrió en un suspiro largo, como si se compadeciera por primera vez. No había partera, ni médico, ni pared limpia donde apoyarse, solo su cuerpo, su instinto y la fe. El bebé nació en silencio, sin llanto, con los ojos cerrados y la piel azulada. Ella pensó que estaba muerto,
Lo abrazó tan fuerte que por un momento fue el latido de su pecho el que lo trajo de vuelta, y entonces, sin aviso, una voz metálica rompió el aire. ¡Al suelo! ¡No se mueva! Luces, gritos, botas golpeando la tierra, agentes de inmigración, con armas en la mano y sospecha en la mirada. Uno de ellos se acercó, vio al bebé cubierto de sangre y tierra, y por un instante, solo por un instante, bajó los ojos, pero no dijo nada. Ella levantó los brazos, mostró que no tenía nada más que perder, que ya se lo habían quitado todo. La esposaron, frente al niño, frente a la cruz, frente al desierto, y mientras la subían a la camioneta, una pregunta se coló en su alma como un cuchillo torcido. ¿Dónde lo dejarán? Pero no tuvo tiempo de preguntar, porque en ese momento el bebé dejó de respirar. El silencio de un recién nacido puede partir un país en dos. El agente que tenía al bebé en brazos no sabía qué hacer con ese cuerpo tibio, callado, demasiado callado. Lo levantó al sol, como buscando una señal, una respiración, una mueca, algo, pero el bebé solo yacía ahí, con la boca entreabierta y el alma suspendida en el aire. Ella, esposada en el suelo del vehículo, gritó sin sonido. Las lágrimas le brotaban del cuerpo como fiebre, y sus muñecas sangraban contra el metal. Mi hijo, fue lo que quiso decir. Pero la voz se le rompió en el pecho, como se rompe un rezo cuando ya no hay fe. Uno de los oficiales intentó hacer algo. Tocó su pecho diminuto, sacudió el cuerpecito con manos torpes, le sopló aire en la boca. Nada, solo el sol, mirando desde arriba, como testigo sordo. Pasaron minutos que parecieron siglos, hasta que un murmullo, pequeño, dulce, frágil como la esperanza, un gemido, apenas audible, pero suficiente para traer de vuelta el mundo. El bebé estaba vivo, roto, pero vivo. El agente lo envolvió en una manta gris, una de esas que parecen papel aluminio, y sin decir nada, se lo entregó a otra mujer, una enfermera con rostro de piedra. Ella preguntó algo, rápido, en inglés, y él respondió con un gesto de hombros. La madre no tiene papeles, es solo otra ilegal. Solo otra ilegal, como si su historia fuera un número, un expediente más, una estadística que nadie quiere mirar. Pero esa mujer, la enfermera, miró al bebé como si dudara, como si algo dentro de ella, muy dentro, le doliera también. Entonces, el camión arrancó. La arena se levantó como un velo de castigo, y en ese polvo ella los vio separarse. Su hijo, en una dirección, ella en otra. Nadie le explicó nada, nadie le dio una palabra, solo una mirada de desprecio, y la puerta cerrándose. El viaje fue largo, lleno de curvas, de preguntas sin respuestas, de otras mujeres esposadas que no querían hablar. Una de ellas lloraba en silencio, la otra apretaba una fotografía vieja entre los dedos. Todas tenían el mismo olor, hambre, desesperación y una dignidad que nadie les pudo quitar del todo. Cuando llegaron al centro de detención, una mujer con uniforme azul la bajó a empujones. Le pidieron quitarse los zapatos, la ropa interior, el crucifijo. Ella dudó, pero obedeció, porque sabía que en esos lugares resistir puede costar caro. Le dieron una bata de papel y una colchoneta con olor a cloro. Esa noche se quedó despierta, mirando el techo agrietado, imaginando el rostro de su hijo, preguntándose si tenía frío, si ya lo habían bañado, si alguien le estaba cantando una canción. Y fue entonces, cuando ya no le quedaban pensamientos ni lágrimas, que escuchó un susurro desde la celda vecina. ¿Tú también perdiste a tu bebé? Dos mujeres, dos cunas vacías, un mismo silencio. Ella no respondió de inmediato, solo cerró los ojos, y por un instante imaginó que no estaba ahí, que su hijo dormía a su lado, que la noche era solo noche, y no esa caverna sin ventanas donde el alma se encoge. Pero la voz volvió a sonar, más bajita, más cerca. No tienes que decirme nada, solo quería que supieras que no estás sola. Eso fue todo.
Una frase simple, pero en ese lugar, esas palabras eran más raras que el sol. Ella se levantó lentamente. El piso estaba frío como un juicio injusto. Caminó hasta la reja, se asomó por la rendija de concreto y ahí la vio. Una mujer de piel oscura, cicatrices en los brazos, ojos hundidos, pero vivos. Se llamaba Leticia, venía de Honduras, había cruzado con su hija de 4 años y también se la habían llevado. No sabía a dónde, no sabía con quién, solo sabía que lloraba todas las noches, con la esperanza de que su niña pudiera escucharla desde algún rincón del país. Leticia tenía una Biblia, vieja, rota, con las esquinas mordidas por el tiempo. Se la había encontrado en una celda vacía días atrás, y desde entonces la leía como quien intenta recordar quién fue antes del dolor. A veces leo solo para no enloquecer, le dijo. Otras veces leo para acordarme de que aún merezco respirar. Las noches empezaron a pasar lento, como agua espesa entre las manos, y con cada palabra que intercambiaban, las dos iban reconstruyendo algo que no sabían que aún tenían: fe. Se turnaban la Biblia, leían en voz baja, rezaban oraciones incompletas, mezclando español con susurros, con palabras inventadas por la angustia. Y aunque la luz nunca se apagaba en esas celdas, había un momento cada noche, justo antes del amanecer, donde el silencio se volvía sagrado. Era ahí, en ese instante, donde recordaban quiénes eran antes del muro, antes de los agentes, antes del uniforme azul y los números en la muñeca. Ella empezó a escribir, con un lápiz pequeño que Leticia había escondido en su cabello. Escribía cartas a su hijo, a Dios, a sí misma. Las guardaba bajo el colchón, como semillas que no sabían si alguna vez tocarían tierra. Pero todo cambió la mañana que vino la jueza. No entró con toga, ni con martillo, solo con una carpeta y una mirada como cuchillo envuelto en seda. Les llamaban audiencias rápidas, 5 minutos por persona, sin abogado, sin intérprete que tuviera tiempo de escuchar. Cuando dijeron su nombre, ella tembló. Leticia le apretó la mano a través de la reja y le dijo, sin voz: no dejes que te quiten lo último que tienes, tu historia. Ella caminó hacia el pasillo, descalza, flaca, pero erguida. El oficial abrió la puerta y ahí estaba la jueza, blanca, con los labios apretados y una frase lista para escupirla como sentencia. Pero antes de que pudiera hablar, la jueza miró algo en su carpeta y se detuvo, frunció el ceño, respiró profundo y dijo algo que congeló la sala. ¿Dónde está el bebé? El juicio no empezó con preguntas, empezó con condena. La jueza no la miró a los ojos, ni una sola vez. Solo hablaba hacia el expediente, como si ahí adentro estuviera toda la verdad. Señora Martínez, dijo como quien pronuncia el nombre de un virus, usted fue detenida cruzando ilegalmente la frontera, portando un menor sin identificación. Ella no respondió, no por miedo, sino por respeto, porque sabía que en esas salas la voz de una mujer como ella no vale más que una sombra. La intérprete susurraba cada frase, pero las palabras ya dolían antes de ser traducidas. Sin documentos, sin visa, sin estabilidad mental confirmada, sin garantías de retorno, sin red familiar, sin idioma, sin arraigo, sin utilidad. Así la describieron. Sin, todo en su contra, nada a su favor, solo su silencio. Ese silencio que llevaba años construyendo como escudo contra el desprecio del mundo. La jueza cerró la carpeta. Suspiró como si estuviera cansada de ver siempre la misma historia. Y fue entonces que volvió a repetirlo. ¿Dónde está el bebé? Nadie respondió. El oficial de inmigración se acercó. Dijo que el niño había sido transferido a un albergue del gobierno, que tenía un nuevo número, un nuevo registro y pronto un nuevo nombre. A ella le temblaron las rodillas, pero no cayó. Se sostuvo del pupitre y de su fe. La jueza, irritada, alzó un poco la voz. ¿Acaso no entiende? Aquí no está para llorar.
Está para enfrentar las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Y ahí fue donde algo cambió. Porque por primera vez, ella levantó la mirada y sin levantar la voz, sin usar gritos, sin pedir permiso, te dijo: decisiones irresponsables. Cruzar un desierto con el vientre abierto no fue una decisión, fue una oración desesperada. Silencio. En toda la sala, pesado como el plomo, espeso como la sangre. La jueza apretó los dientes. La intérprete parpadeó sorprendida, y el oficial bajó la mirada. Pero la tormenta no había terminado. La jueza se inclinó hacia adelante, y con la voz afilada como el filo de un cuchillo, dijo lo que llevaba tiempo queriendo soltar. Ustedes siempre huyen de sus responsabilidades. Tienen hijos como quien escupe semillas y luego exigen que este país los salve. Fue como una bofetada en público, y el eco de esas palabras siguió rebotando por las paredes como si el racismo tuviera sonido propio. Ella no lloró, no gritó, no se defendió, solo bajó la cabeza y apretó el crucifijo escondido en su manga. Pero alguien sí reaccionó. Desde el rincón de la sala, una mujer en traje gris se levantó de golpe. El portapapeles le temblaba en las manos. El alma también. Era la asistente social del caso, la misma que había recibido al bebé, la misma que había callado demasiado tiempo, y ahora la miraba a los ojos. Pero antes de que pudiera hablar, la jueza la interrumpió. «¿Tiene algo que agregar, señorita Davis?» Ella tragó saliva, y en sus ojos algo ardía. Una verdad dicha a tiempo puede partir la ley en dos. La asistente social respiró hondo. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme, como quien sabe que el silencio también deja cicatrices. Se llamaba Sarah Davis, 33 años, licenciada en trabajo social. Creía en el sistema hasta que conoció a quienes el sistema se tragaba. Se aclaró la voz y dijo, con tono tembloroso, pero valiente: «Su señoría, con todo respeto, usted no ha escuchado todo lo que debería». La jueza frunció el ceño. El oficial de migración soltó un suspiro molesto. Y la intérprete se congeló. Pero Davis no se detuvo. «Yo estuve ahí cuando esta mujer llegó al centro. Vi al bebé, vi sus condiciones y vi también que ninguno de los protocolos fue seguido». La jueza giró lentamente su silla. Ahora sí, la miraba de frente. «¿Está usted sugiriendo negligencia?» Sarah tragó saliva. Sus manos sudaban, pero su alma ya había cruzado el punto sin retorno. «Estoy diciendo que nadie, ni los agentes, ni los médicos, ni los supervisores, se tomaron el tiempo de escucharla». Hubo un silencio pesado, tenso, casi bíblico. Ella, en el banquillo, observaba en silencio, los ojos bien abiertos, como si no se atreviera aún a creer lo que estaba viendo. Sarah siguió hablando. «El bebé no tenía documentos, ni nombre oficial, así que fue registrado como sin madre identificable». Las palabras cortaron como vidrio. «Sin madre identificable». Una frase que no dolía en inglés, pero que en el corazón de ella sonaba como abandono. «Pero eso no es verdad», dijo Sarah, alzando por fin la voz. Ella tenía nombre, tenía crucifijo, tenía cartas escondidas bajo el colchón y tenía un hijo, al que no dejaron ni tocar. La jueza respiró profundo, cruzó los brazos y preguntó con frialdad: «¿Tiene pruebas de eso, señorita Davis?» Sarah asintió, lentamente, y entonces metió la mano en su bolso. Sacó un sobre, gris, sellado con cinta, manchado en la esquina inferior con algo que parecía tierra o sangre seca. Esto fue entregado en secreto, una grabación de una conversación entre agentes. Hablan del momento en que la separaron de su hijo y de cómo decidieron no dejar constancia oficial. La jueza extendió la mano. El sobre fue colocado sobre su escritorio, como una bomba a punto de estallar. Ella, desde el banquillo, no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Sarah se giró entonces, la miró directo y dijo en voz baja: «Yo me callé, pero ya no más». En ese momento,
El oficial de migración dio un paso al frente. Quería hablar, quería desmentir, quería limpiar el uniforme. Pero entonces la jueza alzó la mano y con voz gélida dijo: «No, todos fuera de la sala». Cuando cerraron la sala, el silencio habló por ella. La jueza no parpadeaba. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta como si intentaran decidir qué parte de su poder era legítima y cuál solo era miedo disfrazado de ley. «Señora Davis», dijo, con un tono más lento, más humano, más peligroso, «usted comprende que lo que está haciendo puede costarle su carrera». Sarah Davis bajó la vista por un segundo, como quien saluda a un fantasma, y luego respondió: «Lo sé». La jueza asintió, despacio, y sin levantar la mirada del sobre, dijo: «Lo que tengo aquí puede ser evidencia, o puede ser un error fatal. Si está mintiendo, lo pagarás caro». Sarah no respondió, porque sabía que ya había dicho todo lo que podía decir sin convertirse en cenizas. La jueza tomó el sobre, lo abrió con los dedos tensos, como si abriera la tapa de un ataúd. Sacó un pequeño dispositivo, un grabador de voz, negro, barato, con un solo botón. Presionó play, y lo que se escuchó no fue gritado, no fue dramático, no fue un escándalo, fue peor, fue real. Y la madre: «Ya está en custodia, no hay que dejar rastro de conexión, el niño entra como no identificado. Y si pregunta, que pregunte, nadie la va a oír». Una risa, baja, de esas que hacen temblar más que los gritos. «Total, es otra ilegal, como todas». Clic. Fin de la grabación. La jueza bajó el aparato, lo colocó con cuidado sobre la mesa. No dijo nada. Por largos segundos, largos como un encierro sin ventanas, ella, sentada sola en el banquillo, tenía las manos unidas, como en misa, como en guerra, como quien sabe que el infierno ya lo ha visto todo, pero igual reza. La jueza se acomodó, suspiró, y esta vez miró directamente a los ojos de la madre. «¿Qué quiere usted, señora Martínez?». Ella no respondió al principio. Tenía la garganta cerrada, el alma también. Pero luego, como si hablara desde la infancia, desde la sangre, desde todos los kilómetros que había arrastrado con los pies, dijo: «Solo quiero volver a abrazarlo». La jueza apoyó los codos en la mesa. No dijo ni sí ni no. Miró la carpeta, miró el grabador, miró a Sarah, y por un segundo dudó, porque incluso los jueces también tienen alma, aunque la escondan detrás de una toga. «Haré lo posible por revisar este caso», dijo finalmente, «pero no prometo nada». Sarah bajó la cabeza. La madre cerró los ojos. Y entonces, antes de que pudieran salir, la jueza dijo algo más, algo que no venía en ningún código legal. «A veces me despierto en la noche, preguntándome si todo esto realmente sirve para algo, o si solo somos parte de una máquina que ya nadie puede detener». Nadie respondió, porque la justicia, cuando se rompe, suena igual que el corazón de una madre. Antes de salir, Sarah se acercó a ella. Le dejó una hoja doblada en la mano. «Esto es del bebé. Una asistente del albergue me lo hizo llegar. Era un dibujo, hecho con crayón, un sol, una mujer de vestido y una palabra mal escrita: mamá». Ella no lloró, no ahí, no delante de ellos, pero el dibujo quedó temblando entre sus dedos, como una antorcha encendida en mitad de la noche. El dibujo del niño no era arte, era memoria y advertencia. Un sol torcido, una madre de brazos largos y una palabra escrita con esfuerzo: mamá. Ella lo guardó como quien esconde una reliquia. Lo dobló con cuidado, lo envolvió en un pedacito de la bata de papel y lo escondió en la costura de su ropa, porque en ese centro de detención todo lo que tiene forma puede ser quitado. Las cosas que se salvan son las que caben entre las costillas. Esa noche no durmió, ni Leticia, ni ninguna. Las noticias empezaron a circular como cuchicheos en la oscuridad. Una grabación, una trabajadora social que habló, una jueza que escuchó, cosas que no pasaban.
cosas que nadie se atrevía ni a imaginar. Las otras mujeres la miraban distinto, ya no como una recién llegada, ya no como una más. La miraban como se mira a alguien que volvió de la muerte, con algo entre las manos. Leticia le trajo una hoja rota de la Biblia, una que había guardado para momentos sagrados. La puso bajo la colchoneta y dijo: «Para que duermas sobre la palabra, aunque el mundo esté contra ti». Ella no habló, solo tocó la hoja y cerró los ojos. No soñó, porque las mujeres rotas no duermen, solo descansan los huesos mientras el alma sigue de pie. Al día siguiente la llamaron, pero no fue para el juicio, ni para ver al niño, ni para una revisión médica. Fue para algo que nadie entendió. Un oficial vino con expresión seca. «¿Tienes visita?» Ella frunció el ceño. Leticia le apretó la mano. «¿Tienes familia aquí?» Ella negó con la cabeza. No tenía a nadie, nadie que supiera su nombre completo, nadie que pudiera cruzar el país para verla. El pasillo era largo, demasiado blanco, demasiado limpio, para todo lo que dolía ahí dentro. La llevaron a una pequeña sala, 2 sillas, un vidrio en el medio, un teléfono colgado a la pared, y al otro lado, un rostro que no esperaba, un hombre, moreno, con ojos que habían visto más de lo que querían. Tenía una cicatriz en la ceja y una cruz tatuada en el cuello. Ella tardó en reconocerlo, pero luego el pasado la alcanzó como una ola sucia. Era Ángel, el primo de su madre, el que había cruzado hace 15 años, el que nunca volvió, el que todos decían que había muerto. Él levantó el teléfono. Ella dudó, pero lo tomó también. «Te encontré», dijo él sin rodeos. Ella no respondió. «La trabajadora social, la que te defendió, me buscó. Yo trabajo cerca del albergue, donde tienen al niño. Ahí, el corazón le dio un golpe en el pecho. Lo vi a tu hijo». Ella apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Está bien?», preguntó. «¿Está comiendo? ¿Está llorando?» Ángel bajó la mirada. «Está callado, no habla con nadie, pero dibuja todos los días». Silencio, un silencio largo, de esos que anuncian tormenta. «¿Y por qué estás aquí?», preguntó ella con la voz apenas viva. Ángel levantó los ojos y dijo algo que ella jamás pensó escuchar. «Porque alguien lo quiere adoptar, una pareja blanca, y yo firmé como testigo, antes de saber quién era él. La traición no siempre viene con cuchillo, a veces viene con apellido». Ella lo miró a través del vidrio, como si estuviera viendo un fantasma que llevaba demasiado tiempo escondido en su sangre. Ángel tragó saliva. No tenía palabras, solo ese gesto torcido de quien intenta pedir perdón cuando ya es demasiado tarde. «Firmé los papeles pensando que no tenía madre, que era un niño perdido, uno más. No sabía que era tuyo». Ella apretó el teléfono contra la oreja. Los labios temblaban. El corazón golpeaba contra el pecho como un animal enjaulado. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora que sí sabes?». Él no respondió de inmediato. Miraba al suelo, a su propia vergüenza, a los años que había pasado huyendo de todo lo que olía a familia. «No es tan fácil. El proceso ya está avanzado. Ellos tienen dinero y yo no puedo deshacer lo que firmé». Ella lo interrumpió. Ya no temblaba, ahora ardía. «¿Y tú crees que porque tienen dinero pueden quitarme a mi hijo?». Silencio. Pero ya no era el silencio de antes. Era otro. Un silencio lleno de rabia, de madre, de dignidad enterrada, y ahora escarbando para salir. «¿Sabes cuántos kilómetros caminé con él en el vientre? ¿Sabes cuántas veces me sangraron los pies sin soltarle el alma a ese niño?». Ángel apretó los ojos. Quiso llorar, pero no lo hizo, porque los hombres como él no sabían llorar bien. «Déjame ayudarte». «Lit, conozco a alguien, un abogado, uno que no cobra por casos como el tuyo, uno que todavía cree que esto no está del todo perdido». Ella lo miró.
con esa mezcla de furia y fe que solo tienen las mujeres que ya no esperan nada, pero aún así luchan. No necesito caridad, necesito justicia. Él asintió. Entonces déjame pelear contigo. Ella colgó el teléfono. Se quedó sentada, con el dibujo del niño entre los dedos y el alma en carne viva. El oficial abrió la puerta. La empujó de vuelta al pasillo, pero algo en ella había cambiado. Ya no arrastraba los pies, ya no bajaba la cabeza. Leticia la vio entrar a la celda y supo que la tormenta se acercaba. ¿Qué pasó?, preguntó en susurro. Ella respondió sin mirar. Quieren darle mi hijo a otra mujer, pero tendrán que quitármelo con los dientes. Esa noche no hubo Biblia, no hubo rezo, no hubo consuelo. Solo mujeres sentadas en la oscuridad, mirando a la única de ellas que había decidido pelear hasta el final. Y cuando el oficial pasó con la lista de nombres para traslado, ella escuchó el suyo. Martínez, corte final, Ciudad de Nueva York. Leticia la abrazó por detrás, fuerte, como madre, como hermana, como pueblo. Vas a salir, y cuando lo hagas, recuerda que no estás sola. Ella no respondió, solo caminó hacia la puerta, y justo antes de cruzar, la luz del pasillo reveló algo en su bata. Una palabra escrita a mano en tinta azul, pequeña, escondida en el borde del dobladillo, una sola palabra: resiste. La última corte no era un lugar, era una frontera invisible entre lo que le habían quitado y lo que aún le quedaba. La subieron a un bus gris, de esos sin ventanas, de esos que huelen a hierro, a piel vencida, a cadenas secas. La sentaron al fondo, entre dos mujeres en silencio, y un oficial que no dejaba de masticar chicle como si tuviera algo mejor que hacer. Las manos esposadas, los tobillos también, y un cinturón de cuero cruzándole el torso como si fuera carga, no persona. El motor rugió, y el mundo empezó a alejarse como si tuviera vergüenza de mirarlas partir. Nadie habló, no en voz alta, pero los pensamientos, esos corrían como perros sin correa por dentro del pecho. Ella repetía el nombre de su hijo en la mente, una y otra vez, como un mantra, como un escudo. Le había puesto Luzbel, no por demonio, sino por rebelde, porque incluso los ángeles caídos fueron luz alguna vez. A mitad del camino, una mujer vomitó, otra se desmayó, y una tercera empezó a cantar bajito, una canción que su madre le había enseñado cuando niña. La canción hablaba de lluvia, de regreso, de volver a ver el mar. Ella cerró los ojos y se dejó arrullar por esa voz, porque en ese momento era lo más parecido a una oración que el mundo le ofrecía. Cuando llegaron a Nueva York, el frío les cortó la piel como cuchilla. El aliento salía en forma de nube, pero ninguna se cubría. Las batas de papel no dan abrigo. La llevaron directo a una celda pequeña en un sótano sin relojes. Ahí no existía el tiempo, solo la espera, solo el juicio. Le dieron un vaso de leche, fría, como si la compasión hubiera caducado. Pasaron horas, tal vez días, hasta que por fin una mujer con traje oscuro abrió la puerta. «Tu abogado quiere verte». Ella se levantó, despacio. El cuerpo crujía, pero la fe seguía de pie. La sala de visitas era gris, otra mesa, otro vidrio, otro teléfono, pero esta vez, del otro lado, no había miedo, había fuego. Una mujer, afroamericana, trenza recogida, ojos brillantes, voz suave y espalda recta como justicia que no se arrodilla. «Me llamo Nadine. Soy tu defensa y no voy a dejar que te rompan». Ella quiso llorar, pero no sabía cómo. Se le habían secado las lágrimas en el desierto, en las salas, en las separaciones. Tienes derecho a tu hijo. Tonda, tienes derecho a tu historia. Y tienes derecho a que el mundo escuche la verdad completa. Nadine le mostró un folder. Aquí está todo. La grabación, las cartas, el dibujo y algo más. Abrió el folder. Mostró una hoja con firmas. 50 trabajadoras sociales, 5 médicas, 2 religiosas y 4 madres adoptivas que se negaron a reemplazarte. Todas firmaron para que tu caso fuera reabierto.
Ella tembló, no por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien estaba empujando el muro desde el otro lado. Mañana es la audiencia final. Te van a escuchar. Pero quiero que tú también hables. Ella dudó, no por falta de fuerza, sino porque su voz llevaba mucho tiempo dormida. No sé si podré, murmuró. Nadine la miró, con ternura, y con rabia santa. Hablar no es gritar, hablar es existir, y tú mereces existir, hermana. Antes de salir, le entregó algo, un pequeño espejo de mano, rajado, pero entero, para que te recuerdes, para que te mires antes de entrar, y sepas que no estás rota, solo fuiste partida para volverte a desarmar. Y cuando el guardia vino por ella, ella no soltó el espejo, ni la fe, ni el dibujo escondido, porque al día siguiente el mundo tendría que mirar de frente a la madre que quisieron borrar. No gritó, pero dijo la verdad, como quien clava una cruz en la tierra y la riega con memoria. La sala estaba llena, jueces, abogados, periodistas, funcionarios que no sabían a quién mirar, ni con qué cara. Ella entró vestida de blanco, un uniforme sencillo, pero limpio. Plancharon la dignidad en cada costura. Nadine caminó a su lado, no como abogada, sino como testigo, como hermana, como escudo. Al frente un nuevo juez, hombre mayor, canoso, rostro serio, manos lentas. Señora Martínez, hoy tiene usted la palabra. Ella respiró, profundo, como quien saca aire del alma, no del pecho. Se levantó, miró a la sala y habló, sin gritar, sin temblar, sin bajar la mirada. Yo no crucé una frontera, crucé el hambre, crucé la guerra, crucé la violencia de un país que no me dejaba vivir y de otro que me llamó amenaza por intentarlo. No vine a robar nada, vine con lo único que me quedaba, mi hijo. Lo parí en la arena, sin techo, sin médico, con las rodillas rotas y el corazón abierto. Silencio, pesado, profundo, sagrado. Y cuando él lloró por primera vez, no fue para que lo escucharan. Fue para recordarme que todavía estábamos vivos. El juez parpadeó. Una reportera dejó de escribir. Un oficial se removió en su silla. No estoy aquí por lástima, ni por compasión. Estoy aquí porque alguien mintió, porque alguien firmó papeles sin mi permiso, y porque alguien más pensó que una mujer como yo no era suficiente para ser madre. Pero yo sí lo soy. Lo he sido desde el primer latido, desde el primer cruce, desde la primera noche sin pan. Ah, y nadie, ni esta corte, ni este país, ni el olvido, me va a quitar eso. Nadine la miraba, con los ojos mojados y las manos apretadas como oración viva. Entonces ella sacó algo del bolsillo, el dibujo, lo desplegó, lo alzó, lo mostró. Esto lo hizo él, un niño al que le quitaron el nombre pero no la memoria. Él me recuerda, aunque el sistema diga que no. Y por eso estoy aquí, para decirle al mundo que sigo viva, que sigo siendo su madre, y que no lo van a adoptar como si yo hubiera muerto. El juez bajó la mirada. Las hojas en la mesa temblaban, o tal vez era su mano, o su conciencia. Entonces Nadine se levantó. Su señoría, con su permiso, quisiera presentar algo más. Abrió una carpeta, sacó una hoja. Era una carta, escrita con letra temblorosa, firmada por una de las cuidadoras del albergue. La voz de Nadine leyó en alto. El niño despierta diciendo, mamá, se duerme abrazando su dibujo, no habla con nadie. Pero cuando ve mujeres en la televisión, se acerca y les dice, esa es ella, esa es mi mamá. Hubo lágrimas, silenciosas, escondidas, pero reales. Y cuando Nadine terminó, la jueza anterior, la blanca, que había venido como observadora, se levantó, sin ser llamada, sin ser invitada. Caminó hasta el estrado, pidió permiso para hablar. El juez dudó, pero concedió. Ella se paró derecha y dijo algo que nadie esperaba oír de su boca. Me equivoqué, y este país debe aprender a corregir sus errores antes de seguir repitiéndolos. No todo perdón sana.
Algunos apenas sostienen. La sala quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que pesaba, como si cada pared tuviera que escuchar lo que antes se negó a oír. La jueza Blanca, esa que un día dijo que ellas siempre huyen, volvía a hablar, pero no desde el poder, sino desde la culpa. «Señoría», dijo al juez actual, «yo firmé el retiro de patria potestad sin escucharla, sin evaluaciones psicológicas, sin un abogado presente. Y hoy comprendo que no fue solo negligencia, fue prejuicio, fue crueldad con corbata». El juez la observó sin pestañear, no la felicitó, no la aplaudió, porque pedir perdón no borra la cicatriz, solo la nombra. «Señora Martínez», dijo entonces el juez principal, mirándola con algo que parecía respeto, «esta corte reconoce que usted fue víctima de violación de derechos fundamentales». Un suspiro recorrió la sala, no de alivio, sino de asombro. Se suspende de inmediato el proceso de adopción. Se solicita la restitución del menor a su madre biológica. Y se abre una investigación sobre el tratamiento recibido durante su detención. Ella cerró los ojos, no lloró, pero la palabra restitución se le quedó colgando del pecho, como una flor que aún no se atreve a abrir. Nadine la abrazó, fuerte, como si su abrazo dijera: «Lo lograste, aunque el mundo no lo merezca». El abogado de la familia adoptiva no objetó, bajó la mirada, guardó sus papeles y salió por la puerta de atrás, igual que había entrado en la vida de ese niño, sin amor, solo por trámite. Ella salió de la sala bajo el cielo gris de Nueva York, y por primera vez en mucho tiempo, el frío no le dolió. En la calle, Sarah Davis la esperaba. Le entregó una mochila, pequeña, con algo de ropa, y una dirección escrita a mano. «Lo tienen en un albergue del Bronx. Solo falta tu firma y tu abrazo». Ella caminó con las piernas débiles, pero con el alma firme. Cada semáforo, cada edificio, cada paso, era una guerra que iba dejando atrás. Y cuando por fin llegó, las puertas del albergue se abrieron como un milagro sin trompetas. Una trabajadora la condujo en silencio por un pasillo largo. Los muros estaban pintados con dibujos de niños, manos de colores, sol en crayón, esperanza que no entendía fronteras. «Está ahí», dijo la mujer, «al final del pasillo». Ella avanzó, temblando, con el dibujo de Luzbel en la mano, como escudo, como mapa. Abrió la puerta, y ahí estaba, sentado en el suelo, con un carrito roto, los ojos grandes, la piel un poco más clara, pero el alma intacta. Él levantó la mirada, la vio, y no dijo mamá. No se lanzó a sus brazos, solo se quedó ahí, mirándola, como si algo dentro de él tuviera miedo de creer que el milagro era real. Ella se agachó, con las manos abiertas y la voz quebrada. «Soy yo, no te olvidé, nunca te dejé. Te quitaron de mí, pero yo nunca me fui». Y entonces él se acercó, despacito, como los niños que han aprendido a desconfiar del amor. La tocó, la olió, le tocó el crucifijo, y finalmente dijo con un hilo de voz: «¿Mamá?». Ella no respondió, solo lo abrazó, fuerte, entero, con todas las partes que aún le quedaban, y mientras lo sostenía, una lágrima, la primera en mucho tiempo, cayó sobre el cuello del niño. Una lágrima vieja, sagrada, silenciosa. Volver a abrazarlo fue fácil, hacer que confiara, no tanto. El cuerpo del niño se amoldó al suyo, sí, pero el alma, esa tardaba en volver. Luzbel comía en silencio, dormía pegado a la pared, no lloraba, no reía, solo la observaba de reojo como si quisiera preguntarle: «¿Dónde estabas cuando me dolía?». Ella entendía, y no lo forzaba. Le hablaba bajito, le cantaba esa canción que su madre le cantaba a ella, cuando la fiebre venía sin aviso. «Duérmete, mi niño, que el miedo se fue. Aquí están mis brazos, ya no hay por qué correr». Pero él no dormía, solo se escondía en su silencio, y ella lo acompañaba desde el suyo. Las asistentes del albergue ofrecieron terapia, ropa, un cuarto compartido.
pañales de emergencia, porque él por las noches mojaba la cama. La mujer que había sido despojada de su maternidad volvía a reconstruirla desde abajo, desde lo más crudo, desde la vergüenza que no era suya, pero que le habían colgado al cuello. Una noche, Luzbel tuvo pesadillas, gritaba dormido, decía cosas que no eran palabras, rugidos de abandono. Ella lo despertó con suavidad, le dio agua y le contó una historia, una que se inventó en el momento. Había una vez un niño que nació entre piedras, pero Dios lo vio, Dios lo recogió y le dijo, «No te vas a perder». El niño no dijo nada, pero la miró, y por primera vez la miró con ternura, con la duda hermosa de quien empieza a creer. A los pocos días los trasladaron a un refugio de transición, un cuarto pequeño, una cama para dos, y una cocina que no funcionaba bien, pero era suyo, temporal, pero digno. Ella colgó el dibujo en la pared, y cada noche le leía un pedacito de la Biblia de Leticia, que le había dejado como promesa antes de ser deportada. Un versículo por vez, sin apuro, sin iglesia, solo palabra viva. Una tarde, mientras doblaba ropa, él se le acercó, tímido, con algo escondido detrás de la espalda. «Mira», dijo, era otro dibujo, hecho por él, una figura de ella y otra de él, abrazados. «¿Es este nosotros?», preguntó ella. Él asintió, y entonces dijo la frase que a ella le quebró el mundo entero, pero también se lo armó. «Pensé que te habías muerto». Ella lo sostuvo fuerte y le susurró, «No, mi amor, solo me hicieron desaparecer». Y él preguntó, «¿Y si lo hacen otra vez?». Ella no supo qué decir, porque la verdad era que podían. El sistema seguía ahí, las deportaciones seguían, los juicios, las jaulas de metal, pero ella ya no era la misma. Se agachó, lo tomó de las manos y le dijo algo que no venía en ningún papel. «Si lo intentan otra vez, yo volveré a cruzar, y si me encierran, gritaré tu nombre hasta que alguien me escuche, porque ahora tengo una historia, y esa historia ya no se borra». Él la miró, y por fin, le sonrió. Pequeño, frágil, pero real. Y fue esa sonrisa la que ella se llevó al pecho esa noche, como un milagro envuelto en crayón. Pero al día siguiente, cuando fue a renovar el permiso temporal de residencia, el oficial del mostrador la miró serio y dijo, «Su nombre ha sido marcado para revisión. El sistema no olvida, pero a veces se contradice». Ella fue sola, con la cabeza en alto, con los papeles en regla, con su hijo esperándola en casa, dibujando soles en la pared con crayones prestados. El mostrador olía a plástico, a burocracia, a frío. Un hombre de traje gris le pidió los documentos. Ella los entregó sin temblar. Estaban completos, firmados, sellados, pero cuando él tecleó su nombre, el silencio cambió de temperatura. «Espere un momento», dijo. «Su expediente ha sido marcado para revisión manual». Ella frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Él no la miró. «Significa que su caso no está cerrado. Alguien volvió a abrirlo desde Arizona, por razones pendientes. Arizona, donde la atraparon, donde parió, donde la llamaron ilegal antes de saber su nombre». «¿Qué razones?». «No puedo decirle más. Recibirá una notificación en su domicilio. Tiene 30 días para responder». Salió del edificio con un papel en la mano y un terremoto en el pecho. Volvió al refugio. El niño dibujaba un autobús. Ella le acarició el cabello, pero ya no sentía la calma de hace unos días. «¿Todo bien, mami?», preguntó Luzbel sin alzar la mirada. «Sí, amor, solo que ahora tenemos que estar más juntos que nunca». Llamó a Nadine. Le explicó. La abogada escuchó en silencio y luego dijo, «Es una trampa. No están contentos con haberte devuelto el niño. Quieren algo más. Quieren quitarte el derecho a quedarte». Ella respiró hondo. «¿Pueden hacerlo?». Nadine no respondió al instante, y ese silencio dolió más que cualquier palabra. «Pueden intentarlo, pero no vamos a dejar que lo logren». Los días pasaron lentos.
Cada carta que llegaba por debajo de la puerta era una amenaza envuelta en papel blanco. Cada número desconocido en el celular del refugio, una posibilidad de arranque. El niño empezó a notar, a sentir, a callar otra vez. Una tarde, la trabajadora del refugio llamó a la puerta. «Hay una persona que quiere verla». «¿Quién?». No dijo su nombre, solo dejó esto. Le entregó un sobre. Tenía su nombre escrito a mano, con letra torpe, apresurada. Ella lo abrió. Adentro, una nota corta. «No nos olvidamos de ti. El juicio no fue el final. Tú rompiste el sistema. Y ahora, alguien quiere cerrarlo otra vez». Y junto a la nota, una fotografía, vieja, tomada en el desierto. Ella, con su vientre hinchado, rodeada de otros cuerpos. Una toma aérea, claramente de un dron, claramente oficial. ¿Cómo llegó eso hasta ella? ¿Quién estaba vigilando incluso antes de que diera a luz? Fue a la cocina, encendió la hornilla vieja, quemó la nota, pero guardó la foto, porque la amenaza también era prueba. La noche siguiente volvió a escribir. Pero esta vez no fue para su hijo, fue para el mundo. Una carta abierta, contando todo, con fechas, con nombres, con lágrimas secas. La subió a internet desde la computadora del refugio. Nadie le enseñó a usarla, pero no necesitaba saber de tecnología, solo de verdad. Y antes de cerrar sesión, recibió un mensaje anónimo. «Te estamos leyendo. Y esta vez no estás sola». Pero al día siguiente, cuando fue a buscar a Luzbel en la escuelita del refugio, la maestra la miró con los ojos turbios. «Él no vino hoy. Una mujer pasó antes y dijo que tú la habías autorizado». La encerraron pensando que su silencio sería eterno, pero su historia aprendió a volar. Ella corrió por las calles, con los zapatos mal puestos y el corazón latiendo fuera del pecho, buscando a su hijo, otra vez, porque el sistema, el mismo que había fallado antes, volvía a intentar borrarla del mapa. Fue al albergue, nadie sabía nada. Fue a la escuela, solo encontraron una firma falsa. Fue a la comisaría y le dijeron que esperara, pero el alma de una madre no espera, arde. Nadine, firme como siempre, movió todos los hilos que aún le quedaban. Contactaron a medios, a periodistas, a defensoras que ya conocían la herida, y entonces, una pista, una casa, en las afueras, jardín cuidado, cortinas blancas, y una mujer que decía ser familiar de confianza. Pero la mentira no duró mucho. Las cámaras llegaron, las pruebas también. Había documentos falsos, firmas copiadas, y sobre todo había una intención: quitarle lo que le quedaba. Dentro de la casa, Luzbel, sentado en un rincón, con su carrito en la mano, los ojos perdidos, la infancia suspendida. Ella no gritó, no golpeó la puerta, no pidió permiso. Entró y lo llamó con la voz más suave del mundo. «Soy yo, amor. Mamá está aquí». Él la miró, se quedó quieto, luego se acercó, primero lento, luego corriendo, luego abrazándola como si quisiera meterse en su pecho y quedarse a vivir ahí para siempre. Ese abrazo no fue dulce, fue urgente, fue verdad. Volvieron juntos y esta vez no en silencio. La historia ya se había hecho pública. Las redes ardían, la gente compartía su carta, su nombre, su rostro, su dibujo, y por primera vez la vergüenza no era suya, era del sistema. Recibió ayuda, recibió papeles, recibió propuestas, pero ella no quería fama, ni caridad, solo una cama sin miedo y un techo donde su hijo pudiera dormir sin pesadillas. Consiguió permiso de residencia, después un trabajo, después una casa modesta con una planta en la ventana, y el niño, ese niño que nació sin llorar, ahora reía. En la escuela lo llamaban el niño del sol, porque dibujaba rayos en cada hoja, y porque cuando hablaba de su mamá, ponía las manos en el corazón. Llevaba un crucifijo colgado al cuello, un dibujo doblado en el bolsillo, y una frase escrita con su puño y letra. «Mi mamá no gritó, pero el mundo la escuchó. Y yo te digo a ti,
que has cruzado fronteras con la fe rota, con los pies cansados, con el alma en carne viva. Tú no estás sola, porque hay voces que no necesitan gritar para ser eternas. Hay verdades que no se escriben con tinta, se escriben con sangre, con polvo y con esperanza. Y hay historias como la de ella, que no nacieron para ser bonitas, nacieron para ser contadas. Si esta historia te tocó, deja un comentario, compártela con quien necesite escucharla. Porque hay dolores que ya no caben en el pecho, solo en la memoria, y hay luchas que no terminan con un juez, terminan cuando por fin alguien se atreve a mirar. Amén.